en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Eso es del Quijote, y ese famoso lugar del que Cervantes no quería acordarse está aquí, en Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real. Hola disfrutones. Hola. Tal como os he comentado antes, aquí estamos en Villanueva de los Infantes. Concretamente ahora estamos en la bonita Plaza Mayor, está toda porticada, rodeada de edificios renacentistas, con la iglesia de San Andrés detrás. Que sepáis que Villanueva de los Infantes es conjunto histórico-artístico. Y es uno de los pueblos más bonitos de España también. ¿Qué pasa, Sancho? Es un personaje brutal y con mucha profundidad en el libro, ¿verdad? Representa toda esa sabiduría popular. Don Alonso es como una cabra, ¿eh? Pero bueno, eras un romántico, que también hacen falta en este mundo, románticos como tú. En esta capilla de la iglesia de San Andrés fue enterrado don Francisco de Quevedo y Villegas, uno de los estadistas y poetas más importantes de la literatura española. Aquí detrás, por ejemplo, tenéis el Palacio de los Ballesteros, es espectacular, con un corredor arriba muy bonito, así muy renacentista. Estamos ahora en La Alhóndiga, otro de los sitios que no os debéis perder en Villanueva. Era donde antiguamente, en la época medieval, se almacenaba el grano y tiene un patio, como podéis ver, súper bonito. También fue cárcel. Y de hecho dicen que hay inscripciones de presos en alguna de las columnas. Sandra está buscando a ver si os encuentra alguna y os lo enseñamos. Sí. Y aquí está la Casa del Arco del siglo XVII, que dicen que tiene un patio interior que que no tiene nada que envidiar a los patios cordobeses. Lo que pasa es que vamos a ver si nos enteramos de si alguien nos puede abrir, porque es que esto es una vivienda particular. Aprovechemos, disfrutones. Una de las señoras que vive aquí ha sido majísima y nos va a dejar ver el patio, así que venid, corred. Me encantan estas casas en las que en el patio hay un pozo. Me recuerdan mucho a las de Córdoba, incluso a las del barrio de Santa Cruz en Sevilla. ¿Te acuerdas? Esta es la que fue la cárcel de la Inquisición del siglo XVI. Destaca por el símbolo que hay en la puerta, con la cruz, la calavera y las dos tibias cruzadas. Un poco de mal rollo. Por recomendación de nuestra amiga Amparo de la Posada de Juan de Vargas, hemos venido aquí, a Jaraiz Castro, que lo que hemos hecho es hablar con ellos y que nos preparen un menú degustación manchego. El vino también tiene que ser de aquí de la tierra, de denominación de origen de Tierra de Castilla. En este caso es un vino que se llama 500 arrobas y además es de aquí de Villanueva de los Infantes, con lo cual más local no puede ser. Que ya sabéis que es lo que hay que hacer cada vez que viajáis, tomar las cosas locales típicas de cada zona. Pues lo que tiene de curioso es que las cepas son muy viejas, tienen más de 70 años y además es la uva Cencibel, que nosotros no la conocíamos, que es una variedad de tempranillo. Hemos llegado a las megas disfrutones, que me apetecía mucho. Y también os digo una cosa, como este menú no incluya pisto, ya verá la que le voy a liar a José. Pisto, 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 me encanta. Había que tomar postres y en este caso es una sopa de chocolate blanco con frutos rojos y una torrija. Eso no puede faltar nunca. Tú sí que vas torrijado. Bueno, un poco.
lo de que este es el famoso lugar de la Mancha que aparece en el libro del Quijote de Cervantes, no es que lo digamos nosotros, lo dijo un estudio de la Universidad Complutense, porque aquí se han encontrado muchísimos sitios a los que hace referencia el libro. Y uno de ellos es esta casa, que es la Casa del Caballero del Verde Gabán. Hoy en día es una casa particular que también nos han hecho el favor enorme de dejarnos pasar para ver este bellísimo patio. ¿Qué haces, Sandra? Pues mirad, aquí tenemos una edición del Quijote, el segundo tomo, es donde aparece precisamente este personaje del caballero del Verde Gabán, que curiosísimo debe ser vivir en una casa que aparece en el Quijote. Mirad, este es el capítulo 18 y aquí podéis ver que está la fachada de esta casa. Dios mío, Elvis, aquí en Villanueva te hemos encontrado novia. Pero es que mirad cómo es, por favor, de Cuca y de Rosita. Para finalizar el día nos hemos venido a Manzanares. La Plaza Mayor de Manzanares es preciosa. Está toda en blanco, porticada. El ayuntamiento está ahí atrás, es muy cuco. Y luego tenéis aquí detrás la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y Sandra también. Es del siglo XV y tiene una portada plateresca muy muy bonita. Vamos a verla. Lo primero que se construyó aquí no fue la ciudad de Manzanares, sino un castillo que fundaron los hermanos de la Orden de Calatrava en el siglo XIII. ¿Y sabéis por qué se llama Manzanares? Porque para defender el castillo trajeron caballeros vizcaínos de la casa solariega Sagasti Manzanares. Y que sepáis que ese castillo del que estamos hablando todavía existe y que es más, es una hospedería, que es donde vamos a dormir, así que os la vamos a enseñar en detalle. Este que tenemos detrás es justo el castillo a partir del cual se construyó Manzanares. El castillo se llama Pilas Bonas. Mañana os lo enseñaremos de día, pero fijaos qué pasada, qué bien cuidada y conservada está la torre del homenaje, ¿eh? ¡Ah, del castillo! ¡Qué chulo! A dormir, disfrutones. Adiós. Mañana os enseñamos el castillo, ¿eh? Vaya cara de sueño tenemos, ¿eh? Es que hemos dormido muy bien en el castillo, ¿verdad? En los castillos se duerme muy bien. Sí. Pues es que anoche vimos una calle muy bonita que se llama la calle de las Monjas, aquí en Manzanares, y queríamos verla de día para también enseñárosla. Se nota que en esa época medieval vinieron los caballeros vizcaínos que os contábamos e hicieron unas casas solariegas preciosas. Lo prometido es deuda y os vamos a enseñar el castillo. Mirad que tiene partes súper chulas y muy bien conservadas, como por ejemplo ahora mismo donde estamos, que es el patio de armas. Imaginaos antiguamente cómo era eso, con esos caballeros vizcaínos de la Orden de Calatrava, aquí entrenando con sus espadas y sus cosas. Y de hecho, las habitaciones que son hoy en día eran las antiguas caballerizas. Además tiene otro patio muy bonito. Mirad quién está aquí. Bueno, disfrutones, pues después de este paseíto que hemos dado después de desayunar, nos despedimos de Manzanares, de Villanueva de los Infantes y de Ciudad Real. En la caja de descripción os dejamos enlace a otros viajecitos y escapadas que hemos hecho por Castilla-La Mancha, que nos gusta mucho. Y por eso precisamente es por lo que siempre os repetimos que nos enseñéis vuestros pueblos, porque queremos conocerlos, porque seguro que tienen algo, o algún plato típico, o alguna fiesta, o alguna cosa que todo el resto de disfrutones les
nos va a apetecer un montón conocerlo, hombre, y visitarlo. Acordaos que cuando subamos este vídeo durante toda esta semana vamos a subir a nuestro Facebook, Twitter e Instagram un montón de fotos, de comentarios, de pequeños vídeos sobre esta escapada, así que si no nos sigues, aquí tenéis los enlaces para hacerlo inmediatamente, que os va a gustar, hombre. Y nada más, desde aquí, desde el Castillo de Manzanares, Elvis, José y yo nos despedimos de vosotros hasta la nueva escapada de Viajando a Nuestro Aire. Adiós. Adiós, Elvis, di adiós.